Qué terrible. Ah, pero sí. Pero yo vine a la no le vas a la 5 meses, 50. Las consultas multitablas, o también llamadas consultas guiadas, que lo estuvimos trabajando nosotros en la última evaluación, ¿cierto? Hace 3 semanas atrás, era más que nada hacer consultas a varias tablas simultáneamente, ¿cierto? ¿Ya? Estas consultas a varias tablas no se diferencian de una consulta, o son muy diferentes de una consulta normal, ¿cierto? En la cual tenemos que tener ciertos campos a mostrar, que tienen que ser rescatados también de una cantidad de tablas, y también tienen condiciones para poder hacer los filtros de una correcta búsqueda. Lo que sí va cambiando en las consultas multitablas, porque aquí no hay una regla específica, si el Manila dice que no hay una forma de hacerla definida, sino que cada programador lo hace de una manera distinta, ¿cierto? Lo que nos interesa es un resultado. Pero lo que sí hay que considerar para nosotros que sea correctamente una consulta multitabla es agregar un parámetro que se llama los alias, ¿cierto? Y el alias, ¿qué hace un alias en una consulta multitabla? ¿Qué era un alias? ¿Cierto? ¿Se acuerdan lo que era un alias? Héctor, ¿qué era un alias en una consulta multitabla? Porque todo debe haber una consulta igual que una consulta normal, pero ¿qué era el alias? O prefijo. Que esa es la gran diferencia de las consultas multitablas con una consulta normal. ¿Qué era un alias o un prefijo? ¿Nadie se acuerda lo que era? La letrita del inicio de la tabla. Pasar al inicio de la tabla. Exactamente. Era en este caso, como dice la letra, o es en este caso la inicial de la tabla para identificar el campo de qué tabla viene. Y eso es lo que hace diferencia una multitabla, una consulta multitabla de una consulta normal. ¿Ya? Perfecto. Nosotros cuando hacemos consultas multitabla, generalmente llamamos desde tablas padres a tablas hijos. ¿Ya? Y una tabla padre se refiere a la tabla que no tiene dependencia y la tabla hijo es la que depende de otra. Y el mismo orden que nosotros cuando construimos una base de datos, primero tenemos que hacer una tabla y después construir la que tenga dependencia por una clave, ¿cierto? Y cuando hacemos la consulta de una multitabla es exactamente lo mismo. Es decir, yo debo preguntarle o traer primero los campos de la tabla principal a la tabla que hace referencia. ¿Ya? La misma lógica. Ahora, por ahí, por ejemplo, un compañero dijo, el prefijo nos sirve a nosotros para identificar el campo de qué tabla viene. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos una tabla que se llame consultas y otra tabla que se llame, por ejemplo, correos? Yo sé que un campo que voy a traer, por ejemplo, el con-código, pero aquí voy a tener un problema, ¿cierto? ¿De qué tabla vendrá? ¿Cómo sería ahí el prefijo o el alias para ese campo? Porque podría haber hecho esto sí, ¿cierto? C, punto con código de la tabla consulta C o de correo C. ¿Qué cambiaríamos ahí para diferenciar que este campo viene de una u otra? Porque esto es el problema que ocurre generalmente en la multitabla. ¿Qué harían ustedes ahí para poder arreglar ese error? Porque aquí no sabemos cuál es la tabla padre-hijo, sé que el campo es con código, pero no sé si es de consultas o de correo. Poner una letra más. Por ejemplo, ¿cierto? Si yo le digo prefijo CO y acá solamente C, significa que el con código viene de correo. Y si fuera CO punto con código, viene de consulta. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ya? Esos pequeños detalles son los que ustedes tienen que manejar, ¿cierto? Cuando estén haciendo o desarrollando el tipo de consulta. ¿Ya? Y que eso no hay ninguna regla específica. Eso lo maneja cada programador, ¿cierto? De base de datos, en sus criterios. ¿Ya?
Ahora, ¿se pueden hacer consultas de más de 2 tablas? ¿Consultas múltiples? ¿O solamente para 2 tablas? Cuando se habla de consultas múltiples de 2 o más, ¿cierto? Podrían ser 100 tablas de una misma base de datos que yo puedo hacerle consulta. Y la consulta más grande que he hecho, así programada, que me tocaba hacer en trabajo o me tocaba hacer de repente en proyecto, fue consultar a 60 tablas. ¿Ya? Una consulta a 60 tablas de una. El resultado tenía que traer 3 campos en la pantalla, 3 campos, nada más que eso, un precio, ¿cierto? Un código y un nombre, nada más. Pero esos 3 campos tenían que extraerse de distintas tablas. ¿Ya? Ocupé 60 tablas para hacer la consulta y mostraba 3 campos. ¿Ya? ¿Cuántas líneas de código envié? ¿Cuántas cree usted? Para una consulta de 60 tablas. ¿Muchas? ¿Pocas? Suena una consulta gigante, pero no es así, po. El select que tuve que hacer traía 1, 2, 3 campos que tenía que mostrar. Pero esos 3 campos estaban en distintas tablas en varios extremos de la base de datos. La parte grande fue esto. El from. Porque en el from tuve que llamar a 60 tablas. Y solamente el where tenía las condiciones, ¿cierto?, para comparar las tablas. En realidad fueron 3 líneas. Para mostrar 3 datos. Pero 60 tablas, ¿ya? Ahora, alguien lo podía haber hecho esto más óptimo y lo hacía en 2 líneas de código. ¿Ya? O también se hacía el trabajo grande y lo hacía en 60 líneas de código. El resultado que me interesaba era ese. ¿Ya? Aquí tenemos una consulta multitabla hecha en una boleta real. ¿Qué le falta a esa consulta? ¿Funcionará así como está o no? Este es un escaneo de una boleta. Cuando usted va y compra un producto, ¿cierto?, en el supermercado, en la tienda, usted ve la boleta impresa, pero esto es lo que va atrás, en la caja, atrás, lo que me dio la caja registradora, al servidor y trae de vuelta. Esta consulta, ¿cierto?, mostraría este resultado. Pero ¿qué problemas tiene esa consulta? ¿Qué pasa con esa consulta? ¿Qué le falta? Fíjense los nombres de los campos, los prefijos, y le falta, ¿cierto?, poner los prefijos en las tablas. Una consulta múltiple sin los prefijos me va a mostrar resultados, pero va a mostrar cientos de resultados, ¿cierto? Y se van a replicar entre sí. ¿Cómo arreglaríamos eso? ¿Cómo lo arreglarían ustedes esa consulta? ¿Cómo la corregirían? ¿Qué le pondrían ahí? Por ejemplo. Piensen un poquito. La tabla de pedidos, ¿cómo se llamaría? Pedidos P, la tabla de clientes, C, y red ventas, RP ventas sería R. Entonces, al campo pedido, si va a venir de la tabla de pedidos, ¿cómo cambiaría? ¿O sería? P.pedidos. Importe, ¿cierto?, va a venir de la tabla ventas. R. Empresa viene de la tabla clientes y así va. De la tabla clientes y nombre de la tabla clientes. Y ahí están los prefijos. ¿Ya? Que en realidad es replicar, ¿cierto?, el alias de cada una de las tablas. El resto, la condición, ¿cierto?, es comparar campos, pero los campos también en la condición tienen que ir con los prefijos, ¿cierto? Siempre con los prefijos, todos los campos utilizados. Y luego los comparadores. ¿Qué hacen los AND aquí? ¿Qué hace el AND? Porque tiene una condición, dice donde CLI sea igual al número de clientes, pero AND, ¿tiene que cumplirse esa condición o es opcional? Tiene que cumplirse esa y tiene que cumplirse esa. Cada vez que pongamos un AND son condiciones que sí o sí tienen que cumplirse. O sea, para que muestre el resultado correcto, esta consulta, primero hay que arreglarla con los prefijos en las tablas, corregirla con los prefijos en los nombres de los campos,
y además que se cumplan las tres condiciones. ¿Ya? Si nosotros no ponemos ni los prefijos ni las condiciones con un AND, el resultado también va a ser incorrecto. Y eso nos damos cuenta cuando hacíamos las consultas erróneas el otro día, ¿cierto? Hasta que la arreglamos. ¿Ya? Ese sería como el detalle. ¿Qué otro detalle súper importante le falta a esa consulta? De hecho, en los trabajos que vamos a hacer ahora le vamos a mandar consultas malas. Y ustedes tienen que arreglarlas, hacerlas funcionar. Por ejemplo, ¿qué problema tiene? El más claro ahí. Ya vimos que pusimos los prefijos, pero ¿qué le falta a esa consulta? Lo más importante. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a esa consulta? Ya nos dimos cuenta que los prefijos, perfecto. Lo van también a arreglarlo. Pero ¿qué le falta? Lo muy importante. Retrocedamos a la estructura de SQL. Lo más importante en una consulta SQL. ¿Qué le falta? El punto y coma. Siempre una consulta SQL termina con un punto y coma. Sin un punto y coma no se ejecuta. ¿Ya? Entonces, después cuando esta consulta ya empieza a gestionarse, se van a dar cuenta que se van sacando campos de distintas tablas, ¿cierto? Pero debo llamar las tablas. Aunque no la muestre en pantalla, un campo, pero si la estoy utilizando, debo igual llamarla en el from. ¿Ya? Eso es importante. Por eso yo les dije el ejemplo. Hice una consulta en mi trabajo que era mostrar 3 campos, pero las bases de datos tenían 60 tablas. Tuve que llamar igual a 60 tablas en el from. ¿Ya? Pero en el select mostraba 3 campos. ¿Ya? Eso ustedes lo tengan claro. ¿Ya? No siempre el from o la cantidad de datos que lleva el from es igual a la cantidad de datos del select. Quizás quiero mostrar un campo o un dato, pero voy a ocupar muchas tablas para traerlo. ¿Ya? Y si tengo, en este caso, fíjense otro detalle, ocupé 3 tablas, ¿cuántos AND van? 2 AND, ¿cierto? Y un WHERE. En realidad, aquí están presentes las 3 tablas también en la condición. Cuando tuve que hacer yo esa consulta de 60 tablas, mostraba 3 campos, llamé a 60 tablas, ¿y cuántos AND tuve que hacer? ¿Si eran 60 tablas? Y todas tenían un campo relacionado con otra. Tuve que hacer 60 AND. Una tabla con la tabla 1 comparada con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4. AND, así. Florana con primaria. O sea, en realidad, de aquí hacia abajo, ¿cierto? Para nosotros fue toda la pega hecha. Y en pantalla se muestran 3 datos. O sea, ustedes imagínense lo que va en una boleta cuando va a hacer una compra. Muestra el resultado, pero detrás de la consulta, ¿cuánto código irá? ¿Ya? Quizás no mucho. ¿Ya? Ahora, ¿es importante la cantidad de líneas de código en el tiempo de una respuesta a una consulta? Otro factor importante. ¿Qué cree don Nicolás? Una consulta que muestre 3 campos, pero adentro tiene 60 líneas de código. ¿Afectan el resultado de una consulta? ¿En mostrarla? ¿En la rapidez? Entre mostrarla, diría que la digamos. Tengo que mostrar 3 campos o 4 campos, pero aquí hacia abajo vienen 60 líneas de código. Y 60 han dado AND y con todo, ¿cierto? Y los web por acá. ¿Afectará, don Héctor, en el tiempo de respuesta a una consulta? ¿Tanta línea de código? No sabe. No se imagina. ¿Afectará tener tanta línea de código en una consulta, jóvenes? ¿O no? Sí. Fundamental. Fundamental, pues claro. O sea, cuando usted va y va con su producto al supermercado, lo pasa por la maquinita, lo pistolea, y esos segundos que le traigan de vuelta la respuesta del producto, esa consulta quizá el programador hizo muchas líneas de código, ¿cierto? Y en ir y volver y el servidor le traiga de vuelta una respuesta, una consulta, es mucho tiempo. O sea, también eso influye. Para usted, 2 milisegundos es mucho tiempo, ¿no? Es una eternidad, ¿o no? Dice, se demoró 2 milisegundos en traer el resultado. Pero cuando son al mismo tiempo 1000 consultas, en 1000 verificadores de precio,
¿Cuántos segundos son? Se suman. Si el tiempo de consulta es 1 milisegundo y hay 50 personas haciendo la misma consulta a la base de datos, son 50 milisegundos de respuesta de vuelta. Usted ha estado muchas veces en una caja y están pasando los productos y el cajero pasa el producto y la boleta se imprime a los 2 minutos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ahí? ¿Qué estaría pasando? En muchas transacciones al mismo tiempo, en todas las cajas del supermercado, de toda la cadena, de toda la tienda. Y todos esos milisegundos se sumaron, ¿cierto? O sea, usted tuvo a los 2 minutos de vuelta la respuesta de la base de datos. En mucho tiempo. ¿Cuántas veces usted, querido, no sé, pues, se mete a la página del banco, quiere hacer su consulta y dice, espere, esperando solicitud, esperando solicitud, esperando solicitud, y después aparece el resultado de la consulta de, no sé, pues, del saldo, ¿cierto? Eso ocurre también por la optimización o mala optimización de la consulta, el tiempo de espera. Así que usted no lo haga, ¿cierto? Trate de ajustarla, que sea lo más sencilla posible. Por eso es lo más lógico. Las cosas más sencillas son las más rápidas que se ejecutan. No se complique de hacer una consulta muy estrambótica porque el profe le pone mejor nota. ¿Qué es lo que interesa? Dice esto, ¿cierto? Eso. Que se muestre bien. ¿Ya? Un día un alumno de otro curso, ¿ya? De otro año, me dijo, profe, le mandé una consulta, hice 60 líneas, tengo el 7. No le funciona nada. Era bonita, una consulta gigante, así un bloc de notas, gigante. Pero no mostraba nada, po. No servía la consulta. Otro compañero hizo la consulta, 10 líneas de código, y mostraba perfecto lo que tenía que hacer. Y otro la hizo 4. O sea, distintas formas de programarlo, pero el resultado era el que fuera el correcto, ¿cierto? La consulta era gigante, se veía bonita, la proyectaba en pantalla, ¿cierto? Le sacó fotos, pero no hacía nada. O sea, veía bonita, va a enmarcar la consulta, ¿ya? Así que eso ustedes tienen que también tenerlo claro, ¿ya? Consideraciones, ¿cierto? Para hacer las consultas múltiples a multitablas, lo que hemos explicado hasta ahora. Lo más importante en las consultas multitablas, aparte de los alias, ¿cierto? Que representen el nombre del campo y todo eso, para nosotros hay algo mucho más importante y que para el usuario es más importante. ¿Qué cosa? Esto es lo más importante de una consulta, siempre. El select, porque el select es lo que se muestra, ¿cierto? Lo que usted ve que se ejecuta al compilar no es el select, ¿ya? Lo que va en el select. Si yo pongo los campos al revés, inverso, y me equivoqué primero por uno y otro, eso es el resultado final, ¿ya? Así que eso hay que tener cuidado. Hoy día se están filtrando mucha información, ¿cierto? Mucha información hoy día de páginas donde muestran información de carabineros, RUT, ¿cierto? Comisaría que pertenece por ahí. ¿Qué son esas consultas de tipo SQL multitabla? ¿Ya? Lo mismo, ¿ya? Ahora, una pregunta. Los lenguajes de programación, ¿cierto? ¿Ustedes están trabajando con algún lenguaje con el profe David? ¿En web algo? ¿Están haciendo algo web? ¿De página? ¿Hojas de estilo? ¿HTML? ¿Sí? ¿Se muestra en pantalla? ¿Un usuario podría ver el lenguaje que está hecho en un sitio web? Lo puede ver, ¿cierto? Y sabe que vienen los hojas de estilo, los href, ¿cierto? El JavaScript se muestra en pantalla. Esos lenguajes se llaman lenguaje del cliente. Pero una consulta SQL se podrá ver, el usuario ve la consulta o ve el resultado de la consulta. El resultado. Por eso tenemos que diferenciarlo. El lenguaje SQL es un lenguaje que se llama de servidor. Lenguaje de servidor. En cambio, los lenguajes de programación web son lenguaje de cliente. Ahí está la diferencia. Hagamos una prueba. Si podemos ver una consulta SQL en pantalla. Ya que estamos en contingencia, ¿cierto? Vamos a ver un sitio. Ya. No se lo cuenten a nadie. Listo. Terminemos de ver las consultas múltiples. Ya una consulta múltiple importante, sumamente importante, que comparen con un AND esto, ¿cierto? Los AND, ¿para qué los ocupamos? Para comparar las claves primarias con las claves foráneas. ¿Cuántos AND irían en esta consulta?
¿cierto? En la condición irían 2 AND, donde esa clave primaria sea igual a esta clave foránea, AND esa clave primaria sea igual a esa clave foránea. ¿Ya? En esta, una consulta de 3 tablas van 2 AND. La estructura sigue siendo una estructura normal de una consulta SQL, ¿cierto? Ya mencionamos que se le agregan los prefijos o alias, también llamados alias, a las tablas y campos para hacer la diferencia de una y otra. Fíjense, yo podría mostrar en pantalla 1, 2, 3, 4 campos. ¿Cuántas tablas hay en esta consulta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 tablas en una base de datos, 10 tablas, pero quiero mostrar 4 campos que están en distintas tablas. ¿Debo llamarlas en el from a todas las tablas? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden o no lo entienden esa parte? Miren. Tengo una base de datos aquí, de ejemplo, 10 tablas. 10 tablas. Pero quiero hacer una consulta para traer campos de 4 tablas. 4 tablas. Un campo de aquí, un campo de acá, de acá, de acá. Cuando ejecute el from, ¿debo indicarle solamente de las tablas que voy a ocupar? ¿O debo indicarle un from de todas las tablas que están en la base de datos? ¿Y si están relacionadas todas? Por ejemplo, un campo está en esta tabla, pero lo tengo que traer desde acá. Y tuvo que pasar por esa y por esa. Esta tabla la ocupé para llegar a ese campo. ¿Los debo traer esa tabla al from? Miren, para hacer una consulta y mostrar este campo, desde esta tabla, para llegar a esta tuve que pasar por esta. Por esta tabla. ¿Esta tabla la debo traer en el from? Sí. Aunque no muestre un campo de ella en pantalla, pero la ocupé para poder llegar a la otra tabla. Es decir, si tengo que mostrar campos de distintas tablas y están relacionadas entre sí con una clave primaria y foránea, debo llamarla igual. El from debo ejecutar todas las que están presentes en la base de datos. ¿Ya? Jóvenes, la otra parte es lo que vamos ahora a trabajar un poco, es cómo se crean los usuarios, ¿cierto? La creación de usuarios y darle permiso a los usuarios. Otro punto importante, nosotros ¿cuántos usuarios tenemos en la base de datos que estamos trabajando? ¿Cuántos usuarios hay creados? Hay un usuario que es el principal de todo, que es el usuario root, ¿cierto? Ese ya tenemos claro que es el usuario root, que tiene todos los privilegios y lo ocupamos en forma local, cuando estamos dentro del servidor. Y luego creamos un segundo usuario que ocupamos nosotros para conexión remota. Ahora, esos usuarios tienen todos los privilegios, pueden hacer cualquier cosa, ¿cierto? Los drop, los delete, un select, un insert, lo que sea. Pero nosotros también tenemos que administrar los usuarios y indicarles ciertas funciones que pueden tener dentro de una base de datos. ¿Ya? El root, por defecto, el usuario root, es propietario de todas las bases de datos de un servidor. ¿Ya? Pero es un poco peligroso, ¿no? ¿Cierto? La lógica que sería que nosotros creáramos un usuario por base de datos, ¿cierto? En un servidor yo tengo una base de datos, puedo tener muchas bases de datos, muchas. Y no debo dejar también que un usuario sea propietario o tenga todos los permisos de todas las bases de datos. Entonces tendríamos que ir ordenando nosotros y dejar una base de datos, un usuario, ¿cierto? Pero tenemos uno que es principal, que es nuestro usuario, pero también definir alguno con ciertas restricciones. ¿Ya? Así que en eso es lo que vamos a diferenciar ahora. La persona, ¿cierto?, que se encarga de asignar estos permisos, definir que un usuario sea administrador, usuario básico, es el rol más grande que tiene un programador, ¿cierto?, o perfil o cargo cuando trabaja administrando base de datos y se llama un DBA, ¿cierto? Un Database Administrator. Un DBA, el cargo o el que usted postularía, por ejemplo, ¿sabe qué? Se requiere en el Banco Santander un DBA. Un DBA experto en Oracle, por ejemplo. Usted sabe ya uno la pega para dónde va, ¿cierto? Es un programador que ya sabe manejar SQL, sabe hacer consultas, ¿cierto? Sabe diseñar una base de datos, ¿ya? Pero además de ello, sabe trabajar en el servidor administrando permisos. O sea, podríamos decir que el DBA sabe hacer de todo, ¿no? ¿Cierto? El experto de todo. Desde modelar una base de datos, programar una base de datos, hasta configurar la base de datos y los permisos.
Así que ustedes piensen en ese perfil cuando quieran ya especializarse a futuro. Piensen en ser un DBA. ¿Ya? Es importante porque, bueno, en uno de los temas laborales, el mejor pagado, ¿quién es? El DBA. En una empresa que trabaje con datos, el mejor pagado del área de informática es el DBA. Pero a la vez, por ser el mejor pagado, ¿será el que tiene la mayor responsabilidad? Veamos cuánto gana un DBA, si se animan. Y veamos si hay trabajo para DBA. ¿Qué dice usted? ¿Hay o no? Bueno, entonces los DBA, ¿cierto?, son los encargados de administrar todo el conjunto de políticas de seguridad de una base de datos en un servidor, trabajar con las consultas, crear perfiles, usuarios, pero específicamente conocer un poco de todo, ¿cierto? Desde diseñar una base de datos hasta programar, ¿ya? O sea, ¿usted se siente seguro para ser un DBA en este momento? ¿No? ¿Qué faltaría? ¿Qué le faltaría para usted decir, ¿sabe que ahora yo soy un DBA? Mira, primero, ¿sabes modelar una base de datos? ¿No es un problema? Pero lo he hecho, ¿cierto? ¿Entiende la lógica? Modelar una modelo de relación. Ya. ¿Sabes eso llevarlo a un software? Como Workbench, ya, hasta ahí ya. Luego eso, ¿lo sabes administrar en un servidor Linux? ¿Sabes levantar el servidor Linux, crear el usuario en Linux, conectarlo? Y luego, ¿sabes hacer las consultas desde el Workbench hasta ahora? Ya. Esos son como los tres pilares. Saber diseñar la base de datos, saber implementarlo en un servidor y luego hacer las consultas necesarias. Esas tres cosas, con eso tú te das vuelta y te manejas para hacer un DBA. Mira, ya tienes los pilares, ahora ¿qué falta? Pulirlo. Pulir esas tres partes que hemos visto. O sea, ¿usted podría hacer un DBA a fin de semestre? ¿O en camino a un DBA? De hecho, en ese Workbench, como lo estaba practicando en el mío, entonces podríanlo venderá muy bien el tema de lugar que voy a hacer la prueba. De hecho, ahora que lo menciona, ¿dónde es? ¿Cómo? Jóvenes, DBA, ¿cierto? Que igual lo vamos a ahondar bastante ya en el otro semestre, en el segundo módulo. Principalmente tiene que ser el encargado de administrar la base de datos, aplicar lo que es seguridad a la base de datos, saber hacer las consultas necesarias y mantener los datos correctos y disponibles todo el tiempo. Por eso, esto va de acuerdo al pago. Esto va de acuerdo al pago. Un DBA, así como puede ganar mucha plata, un DBA puede ser despedido fácilmente, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted muestra el valor de un producto que no corresponde? El ejemplo, nuevamente, el Easy hace un tiempo atrás vendía unas camas a 30.000 pesos. Una cama King, ¿cierto? A 30.000 pesos. El DBA se equivocó en un 0, en el decimal. Y en vez de que mostrara 300.000, mostraba 30.000. ¿Qué pasó con ese DBA de ganar los 4 millones de pesos mensuales? ¿Cierto? ¿Ya? Hoy día anda haciendo cacerolazo. ¿Ya? El DBA, yo me imagino, a gran escala, por ejemplo, el DBA que trabajaba en la empresa Dell, hace 10 años atrás, cuando vendieron más de 10.000 computadores a $100, tuvieron que venderlo, porque la página de e-commerce del Dell salía que el computador valía $100, un computador de $1.000. Y como se respeta el producto en pantalla, el precio que sale en pantalla, tú lo vi, ¿sabe que es $100? Véndamelo $100. Y tuvieron que vender más de 10.000 computadores a $100. ¿Qué pasó con ese DBA? También está haciendo cacerolazo hoy día. ¿Ya? Así que Bueno, de todas maneras, a ver, ¿qué tipos de usuarios son los que tienen que crear un DBA cuando esté administrando la base de datos? No solamente nosotros vamos a ser los usuarios que tengan todos los privilegios, sino que hay usuarios que son especializados.
Por ejemplo, yo podría crear, como si yo soy un DBA, puedo crear un usuario que sea un usuario que solamente haga consultas, que haga puros select. Y cuando él quiera hacer, por ejemplo, un delete, ¿qué pasaría? Dice, no tiene los permisos necesarios, ¿cierto? Y que haga solamente select a ciertas tablas también, puedo especificarlo. Entonces tú podrías crear usuarios terminales, puedo crear usuarios técnicos, que son usuarios, por ejemplo, que tienen los permisos para crear cosas. Crear, por ejemplo, un campo, crear una consulta, pero que no pueda ni borrar ni modificar, ¿ya? Puedo crear usuarios especializados que puedan gestionar una base de datos, pero que no puedan hacer las consultas. Entonces, todo eso usted lo va trabajando como un DBA y crear tipos de usuarios con diferentes permisos y autorizaciones, ¿ya? Usuarios técnicos, especializados, críticos u otros. Ahora, en la parte de programación, ¿cierto? La administración de usuarios se hace de la siguiente forma, ¿ya? Esto para que le vamos dando términos. En el caso de MySQL, el usuario que tiene todos los privilegios, a ver, podríamos decir que usted le marca todas las casillas, es un usuario de tipo administrador, ¿cierto? Entonces yo puedo hacerlo esto en programación. Por ejemplo, dar privilegios, se usa un comando que se llama grant. El comando grant me autoriza privilegios. Por ejemplo, ¿qué privilegios le estábamos dando al usuario Juanito Pérez ahí? Fíjense aquí. Grant es dar privilegios, pero fíjense, con eso, todos al usuario Juanito Pérez en mi base de datos. Ya. Para quitar privilegios es lo mismo, pero con el comando revoke. Grant, siempre recuerdo, es dar privilegios, asignar privilegios a un usuario. Hay un usuario en el servidor que se llama Juanito Pérez y yo le di todos los privilegios. Aquí yo no podría los privilegios darlos por palabras. Por ejemplo, si le pongo create, select, ¿qué podría hacer ese usuario? Crear objetos y además buscar objetos. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí los privilegios insert? ¿Qué podría hacer ese usuario? Él puede grabar. Si le pongo privilegio delete, ¿qué podría hacer él? Borrar, ¿cierto? O sea, los privilegios yo los voy escribiendo en palabras. ¿Qué privilegio le voy a asignar? Si le asigno el símbolo comodín, le estoy diciendo, tiene todos los privilegios en el servidor. ¿Ya? Así que nosotros vamos a ir a un recreo ahora. Y a la vuelta vamos a conectarnos con Workbench y vamos a hacer los privilegios de un usuario mediante Workbench, ¿cierto? Ponerlos por comando, ¿vale? Levanten las máquinas para que a la vuelta esté listo el servidor de base de datos, el Windows 7, y vamos a hacer una creación de privilegios por consola, ¿vale? Ya, jóvenes.